Vamos a dividir la cabeza por la mitad, y aquí, en lugar de hacerlo en la mitad, vamos a hacer 1 centímetro más abajo. Ponemos un hilo y así vamos a ubicar la cara. Vamos a utilizar nuestra regla de círculos para los ojitos. Os dejaré todos los patrones de diferentes ojitos y colores para que pongáis el que más os guste. Vamos a poner a 1 centímetro una marca, a 1,5 y a 1,5 otra marca. Y ahora vamos a coger la regla del número 18 y la vamos a poner justo aquí. Así quedan los ojitos. Aquí le haremos una nariz pequeña y ahora vamos a ponerle una boquita sonriente. Voy a utilizar la regla de óvalos y voy a coger el número 38 a 1,5 centímetros. Vamos a ver cómo le queda la boquita. Vamos a ponerlo un poquito más bajo, a 2 centímetros. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Queda bonita, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a ponerle unas cejas. Y aquí, bueno, las pestañas las haremos después porque ahora vamos a utilizar la plancha. Pero antes, con lápiz pastel, vamos a hacerle la boquita y también la nariz. Así mantendremos las marcas que hemos hecho ahora. Al ponerle la plancha, quitaremos las marcas de bolígrafo borrable y de esta forma tendremos ubicada la forma de la altura, sobre todo, de la naricita y de la boca. Así, voy a poner la plancha y vamos a colocar este transfer. Uno que sí tengo preparado para colocarlo. Voy a deciros cómo hago yo esta parte para no dañar la zona del ojito porque es un papel muy delicado. Por la zona donde tenemos papel sin recortar, lo abrimos y despegamos. Despegamos y ahora con una tijera que esté afilada y con la punta redondita vamos a recortar todo el contorno del ojito. Y ahora ya estará preparado para ponérselo. Con la plancha caliente vamos a coger uno de los ojitos y lo vamos a ubicar dentro de la marca que tenemos. Yo voy a ponerle la parte del punto de luz hacia el lado de dentro.
Me ayudo de un papel de cocina, de horno, sujeto y pasaré la plancha. Así nos queda. Voy a poner este otro. Voy a poner también el punto de luz, en este caso hacia afuera, y lo voy a poner de forma que me queden iguales. Repito la misma operación. Pongo el papel y pasaré la plancha. Y listo. Mirad qué bonito queda. Voy a quitarle todas las marcas de bolígrafo. Y listo. Ahora ya podemos quitarle todas estos alfileres y el hilo también. Vamos a hacerle los detalles de la cara. Vamos a marcarle las cejas, vamos a hacerle aquí la media luna, que sabéis que me gusta mucho, y vamos a hacerle un par de pestañas. Así, ¿qué os parece? ¿A que está guapo? Pues vamos a empezar a pintarlo un poquito. Con el lápiz marrón, el lápiz pastel marrón, voy a terminar de hacerle la boquita. Con el lápiz negro, también pastel, le vamos a hacer todo el contorno del ojo. Le vamos a dar un poquito de profundidad. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. En la parte de arriba le vamos a dar un poquito de blanco. Le da un poquito más de luz. Ahora vamos a ponerle colorete. Y aunque en esta ocasión es un chico, pues ya sabéis, igual, como si no hubiese un mañana. Colorete le queda perfecto a los muñequitos. Con el estabilo de punta 0,4 vamos a hacerle las pecas y vamos a hacerle bastantes pequitas.
incluso alguna más. Así, pecosillo, ¿qué os parece? Vamos a ponerle un poquito de punto de luz en los ojos. Voy a usar pintura acrílica. Y justo encima de este dibujo, donde tiene los puntos de luz, se los voy a poner aquí, para remarcar un poquito más. ¿Veis? Así le queda más bonito. Y vamos a hacerle también unos puntos de luz en las mejillas. ¿Qué os parece? ¿A que está guapo? Pues vamos a dejar que seque un poquito y vamos a ponerle la cabecita al cuerpo con la técnica del bolsillo. Cuando lo tenga hecho y le haya quitado todas las marcas de bolígrafo borrable, vuelvo y empezamos a vestirlo. Sin más.